¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la UNAM Responde. Hoy que estamos comenzando la segunda mitad del primer mes del año, nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio informativo de TV UNAM, que hoy estaremos platicando sobre biodiversidad, sobre un atlas que crean investigadores universitarios de muy distintas disciplinas. Esto en la entrevista, pero además les tenemos información relacionada con lo que sucede en las palmeras aquí en la Ciudad de México. Les tenemos recomendaciones para que visiten el Colegio de San Ildefonso y además les platicaremos de algunos consejos en armonía digestiva. Quédense con nosotros. Hoy que hablamos del suelo mexicano, estamos hablando en realidad de al menos 200 sitios de 25 estados de la República que han sido muestreados con el objetivo de crear un gran atlas de la biodiversidad que permita un mejor conocimiento, productividad y también protección de esta riqueza natural. Sobre ello platicamos esta tarde con el doctor Roberto Garibay Origel, que pertenece al Instituto de Biología de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estén aquí de esto que vimos, además anunciado en Gaceta, y es un gran proyecto de varios institutos que organiza y que coordina nuestra universidad. Cuéntanos para empezar, ¿qué es un atlas y cuál es su objetivo? Bueno, un atlas es una representación geográfica de mucha información. Entonces, en un atlas se pueden hacer mapas de muchos temas distintos. Lo que típicamente conocemos en los atlas son atlas geográficos, donde vemos relieve, donde vemos topología, donde vemos variables climáticas, por ejemplo. Y a veces hay también capas de tipos de vegetación, pero difícilmente hay atlas de biodiversidad. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que busca con este proyecto, que además está directamente enfocado al suelo de nuestro país? Exactamente. Mira, la riqueza biológica de nuestro planeta, la biodiversidad, se distribuye entre los océanos y los ecosistemas terrestres. Y en los ecosistemas terrestres, típicamente cuando hablamos de biodiversidad, la gente piensa en árboles, piensa en los animales que vemos en el bosque, en los zoológicos, pero raramente pensamos en que en el suelo hay tanta biodiversidad o más como la que vemos arriba. Eso es lo que estamos estudiando. Están estudiando lo que no vemos. Lo que no vemos, exactamente. Entonces es hacer visible lo invisible. Estamos hablando de bacterias, hongos y animales que cumplen funciones muy importantes porque gracias a ellos, en realidad, los suelos producen alimentos y gracias a ellos también los ecosistemas están saludables. Cuéntanos cómo está pensado este atlas de nuestra universidad, porque de entrada participan distintos investigadores. ¿Cuál, digamos, es la formación inicial de este atlas universitario? Claro, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene diferentes programas universitarios. Uno de esos programas universitarios es el PUEIS. El PUEIS es el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo. Entonces, en el PUEIS, que tiene 4 años de vida, se ha estado conformando un grupo multidisciplinario para organizar y sistematizar la información y los estudios sobre suelo que produce la UNAM. Ahí se hizo el diagnóstico de que no se estaba estudiando la biodiversidad de los suelos. Entonces, digamos, la idea de este proyecto surge en el PUEIS. Y después este proyecto se le plantea a DEGAPA, al programa PAPIT, y PAPIT decidió apoyarlo. Y ahí es en donde surge el proyecto, que en este momento, bueno, surgió como con 15 investigadores de la UNAM, pero en este momento ya somos 80 investigadores de todo el país. Nada más. Es que tiene que ver con lo que te iba a preguntar enseguida, que no estamos hablando del suelo mexicano, sino de los suelos, que son un montón de realidades diferentes con características muy particulares. ¿Cómo se hace, digamos, esta primera distribución? ¿Cómo reconocer este gran panorama del mapa de México? Claro, efectivamente, los suelos de México son súper diversos. Hay suelos de origen volcánico, suelos de origen calcáreo, hay suelos muy jóvenes, pero también hay suelos que tienen cientos de miles de millones de años. Entonces, estudiar los suelos de todo el país en realidad requiere de un esfuerzo multidisciplinario y de colaboración de mucha gente en todo el territorio. Entonces por eso hay tanta gente participando en él, porque también en México el acceso al territorio es complejo
Entonces necesitamos colaboradores locales en todos los estados y en muchas regiones diferentes para poder tomar las muestras. Cuéntanos un poquito acerca de las etapas, es decir, lo primero que descubren es que no se estaba estudiando la biodiversidad de los suelos en nuestro país. Y entonces, ¿qué se necesita hacer? ¿Cuál es, digamos, el calendario, las etapas de estudio, de muestreo, de investigación? Sí, el estudio tiene el objetivo de muestrear aproximadamente 300 sitios a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, nuestras metas es muestrear y analizar la biodiversidad de 100 sitios por año. Entonces, el proyecto tiene 3 años de financiamiento y ahorita estamos en el tercer año. Okay. Es decir, que ya tenemos muestreados 200 sitios y este año nos vamos a enfocar en las zonas del país que todavía no tenemos representadas. Entonces, lo primero es tomar las muestras del suelo. Entonces, básicamente seleccionamos áreas que sean representativas, ya sea de la vegetación original o de los sistemas agrícolas o forestales de esa región. Okay. Porque nos interesa conocer qué es lo que hay en condiciones naturales, pero también cómo impacta nuestra actividad, cómo impacta la transformación del territorio a la biodiversidad de los suelos. Claro. Entonces, ¿qué tanto han sido modificados o alterados? Claro. Entonces, después traemos las muestras al laboratorio, se extrae el DNA de las muestras y usamos técnicas de secuenciación de DNA de nueva generación que permiten obtener millones y millones de secuencias de DNA en muy poco tiempo. Y con esas secuencias de DNA es como nosotros analizamos y logramos identificar las bacterias, los hongos y los animales que están presentes en esas muestras. Tengo 2 preguntas que no sé si sea la misma. ¿Qué hacen los hongos, las bacterias y los animales en los suelos? Podríamos estar aquí horas, pero es una muy buena pregunta. Las bacterias cumplen roles muy diferentes, pero la gente normalmente tal vez ha escuchado de las bacterias que nitrifican el suelo, es decir, son bacterias que fertilizan los suelos. El nitrógeno es uno de los minerales que las plantas necesitan para crecer, pero hay muy poco en el suelo y sin embargo hay mucho en la atmósfera. Entonces hay bacterias que toman el nitrógeno de la atmósfera y lo fijan en el suelo. Eso es unas bacterias. Otras bacterias extraen fósforo de las rocas, por ejemplo. Okay. Luego, los hongos principalmente lo que hacen es mover todos esos nutrientes que se encuentran en el suelo, que se encuentran en las rocas o bien que se encuentran en la materia orgánica que está en descomposición y transferirlos a las plantas. Entonces, digamos, las bacterias, digamos que fertilizan los suelos y los hongos se encargan de reciclar esa materia orgánica y de transferirle directamente los nutrientes a las raíces de las plantas. Y los animales comen hongos, por ejemplo, modifican las poblaciones de los hongos, pero en términos de las funciones del suelo, sobre todo, también descomponen materia orgánica y hacen túneles, hacen hoyitos, como por ejemplo las hormigas o las lombrices, y gracias a esos poros que producen los animales en el suelo, se puede infiltrar el agua. Con otros objetivos, obviamente. Claro, obviamente. Sí. Entonces, entre todos ellos, proveen los servicios que necesitan las plantas y los ecosistemas para sobrevivir y crecer. Y la segunda pregunta, que no sé si hay algo más que agregar, es entonces, ¿cuáles son las funciones que desempeñan los suelos en cuanto a la biodiversidad de un país como el nuestro? Bueno, la función más importante de los suelos desde el punto de vista antropocéntrico es la producción de alimentos, obviamente. Más de el 60% del planeta en este momento, del espacio terrestre del planeta, está dedicado a la producción de alimentos. O sea, el ser humano ya ha transformado mayoritariamente nuestro planeta de bosques y selvas y desiertos a sistemas agrícolas y sistemas ganaderos. Desafortunadamente hemos industrializado el campo, entonces usamos muchos químicos en el campo y esos químicos destruyen la biodiversidad. Y al destruir la biodiversidad perdemos estas funciones y entonces es un ciclo vicioso porque perdemos las funciones que dan los organismos del suelo y ahora estamos obligados a seguir usando químicos. Claro. Entonces la biodiversidad nos puede ayudar a no usar
tantos químicos en la producción de alimentos y a tener alimentos más sustentables. Para saber cómo usarlo y qué hacer en cada uno de estos entornos es que es indispensable tener un atlas de este tipo. Cuéntanos hasta el momento en el que se encuentran, cuáles han sido algunos de los grandes descubrimientos o cifras en cuanto a cantidad de hongos, bacterias, animales descubiertos o identificados. No sé si sí, bueno, eso es interesante porque, como te digo, vamos procesando la información año por año. Sí. Pero sí tenemos un lugar que, digamos, ya terminamos de trabajar, es la Ciudad de México. Okay. A finales de 2023 hicimos un convenio de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México para producir el atlas a nivel local. Y muestreamos 50 sitios en lo que se conoce como el suelo de conservación de la Ciudad de México, es decir, la parte sur, la parte que se dedica a la conservación de los ecosistemas, pero sobre todo a la captación de agua y a la captación de carbono de la atmósfera, que es tan importante para mitigar el calentamiento global. Entonces, esos resultados los entregamos el año pasado y en el suelo de conservación de la Ciudad de México hay algo así como 46,000 especies de bacterias, por ejemplo, ¿no? Solo en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México, ¿sí? De hongos, más de 10,000. Entonces, aún es muy interesante porque la gente cuando piensa en la Ciudad de México casi siempre piensa en la mancha urbana, pero en realidad el 55% del territorio de la Ciudad de México, entidad federativa, sigue siendo suelo agrícola o suelo forestal. Entonces, todavía hay mucha riqueza. En eso estaba pensando, ¿cómo distribuyen o si hay diferencia entre suelos urbanos, suelos rurales, montañas? ¿Todos estos deben estar muestreados? ¿Ese sería el objetivo final, digamos? En el atlas estamos mostrando mayoritariamente suelos forestales y agrícolas. Okay. Pero en la Ciudad de México, como es como la entidad donde vamos un poquito más avanzados, el muestreo de la parte natural se hizo en 2023 y en 2024 hicimos ya muestreo de las zonas urbanas, porque queremos conocer, por ejemplo, qué de la biodiversidad se conserva en Chapultepec o se conserva incluso en el campus de Ciudad Universitaria. Claro. Esos resultados los vamos a tener para este año. Que son esos espacios que llamamos los pulmones de la Ciudad de México. Oye, y después, digamos, de este panorama general, ¿por qué es importante tener un atlas de este tipo? Es decir, ¿cuáles son los resultados que se busca obtener en términos, sí, de producción de alimentos? Acabas de mencionar el tema del cambio climático, que no podemos dejar de lado en ningún momento, y además el de la seguridad alimentaria, que es un tema, pues, ahí latente y me parece que también urgente en términos sociales. Sí. Lo más importante de este proyecto es que es un proyecto de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. O sea, sí estamos produciendo mucha información, pero no, eso no basta. Claro. La idea es generar información que les sirva a los tomadores de decisiones para usar mejor los suelos, para diseñar mejores políticas públicas del uso de los suelos en nuestro país. Solo un dato. En México, más del 50% del territorio tiene un grado de erosión grave o severa. Esto lo que significa es que en más del 50% del territorio ya no podemos producir alimentos. Y no es casualidad que justo de esas zonas con mayor erosión de suelo es donde hay más emigración. Si la gente ya no puede producir alimentos en donde vive, no puede continuar. No tienes trabajo, claro, no tienes condiciones alimentarias. Olvídate del trabajo, no tienes que comer. Claro. ¿No? Entonces, conservar nuestros suelos funcionalmente es vital si queremos tener seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, si no queremos estallidos sociales, de hecho, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, la administración anterior generó un programa que se llama Programa Altépetl para recuperar la agricultura de la Ciudad de México. Y este programa fue muy exitoso porque de 6,000 hectáreas agrícolas que estaban abandonadas, casi 5,500 hectáreas regresaron a ser productivas. Ellos no sabían si este programa, además de este éxito, también estaba siendo efectivo para preservar las funciones de los suelos y conservar la biodiversidad. Nosotros hicimos en el Atlas de la Ciudad de México ese estudio. Okay. Y encontramos que
En las parcelas con manejo agroecológico, es decir, donde no se usan sustancias químicas, donde se hace agricultura orgánica, digamos, la diversidad de bacterias y las funciones de los suelos son iguales que las de los bosques adyacentes. O sea que sí se puede, sí hay manera de producir alimentos de manera sustentable usando los organismos del suelo. Pues esta es una excelente noticia, información que debe tenerse porque no todo está perdido. Evidentemente hay cambios o hay temas importantes, urgentes, como el calentamiento global, pero esta parte de los gases de efecto invernadero tiene que ver con el uso y el manejo de los suelos. Sí, claro. Solo para terminar el punto anterior, entonces eso es lo que queremos hacer a nivel nacional, o sea, queremos dar recomendaciones sobre un uso adecuado. Ahora, cuando no hacemos un uso adecuado, hay mucho carbono en el suelo. De hecho, el suelo es donde hay más carbono en los ecosistemas terrestres. Okay. Si no usamos apropiadamente los suelos, ese carbono, en lugar de quedarse ahí, se respira y se regresa a la atmósfera. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en California. O sea, tienes muchísimo carbono acumulado en los bosques y en los suelos, y si hay incendios, todo eso se libera a la atmósfera. Lo mismo si hacemos una agricultura intensiva que no permite que el carbono se quede ahí. Entonces, si hacemos una agricultura sustentable, una agricultura orgánica, una agricultura agroecológica, almacenamos más carbono en los suelos y entonces, además de producir alimentos, también contribuimos a disminuir el calentamiento global. Claro, tiene múltiples beneficios. Cuéntanos qué sucederá o cuáles son los objetivos finales de este atlas y cuáles serían estos los resultados esperados. Claro. El proyecto termina a mediados del próximo año, digamos, la fase que está siendo financiada por la UNAM. Nosotros ahorita estamos en el momento de buscar financiamiento para una segunda etapa, pero para mediados del próximo año nosotros debemos de generar una herramienta en línea, esa es la idea, generar una herramienta en línea donde se puedan desplegar los mapas, por ejemplo, de la diversidad de las bacterias que fijan nitrógeno en el país. Un mapa de los hongos micorrízicos, es decir, los hongos que ayudan a las plantas para tener más nutrientes. Pero también, por ejemplo, un mapa de hongos patógenos, porque hay muchos cultivos, por ejemplo, el café y el plátano, que están siendo afectados en este momento en México por hongos de los suelos. Entonces, no solo también podemos mapear los organismos benéficos, sino también podemos mapear los organismos que son plagas, para también apoyar en su control. Entonces, básicamente vamos a generar herramientas en línea donde la sociedad y los tomadores de decisiones puedan acceder a esta información para ayudar a generar mejores políticas públicas. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios que podemos tener los ciudadanos de a pie consultando, teniendo la información de un atlas como este? Bueno, obviamente los habitantes de las ciudades están poco relacionados con la naturaleza y con sus ecosistemas adyacentes, pero la gente del campo sí podría tener ideas de qué tan ricos son sus suelos, por ejemplo. Y qué tan necesarios son. Y es que también estamos produciendo información sobre la cantidad de nutrientes en los suelos, por ejemplo. Entonces, vamos a poder tener diagnósticos sobre qué suelos, por ejemplo, necesitan ser remediados o qué suelos necesitan ser fertilizados. Entonces, sí hay una utilidad también a nivel local, en donde podemos decir qué tipo de cultivos se pueden llevar a cabo aquí, qué suelos necesitan un apoyo para mejorar sus condiciones, qué zonas son altamente diversas y necesitan ser conservadas, etcétera. Cuéntanos ya nada más para terminar, ¿cuáles son o han sido algunos de los grandes descubrimientos de esta investigación que llevan hasta el momento? 2, 3 datitos. Bueno, el más importante hasta este momento es lo que te dije, que sí hay maneras de producir alimentos conservando la biodiversidad. Okay. Otro, que hay una enorme biodiversidad de hongos, por ejemplo, en la península de Yucatán, que son únicos de la península de Yucatán y que hay que conservar y hay que aprovechar bien. Y también estamos por describir un buen número de especies de animales nuevas, obviamente, claro, porque como casi no se ha estudiado el sistema, pues hay muchísimos organismos ahí que ni siquiera tienen nombre para la ciencia. Y lo que decimos también se van a describir no se puede especies. Cuidar lo que no conocemos. Entonces es otro de los objetivos de este Atlas de la Biodiversidad de los Suelos de México. Doctor Roberto Garibay Origel, investigador del Instituto de Biología de nuestra universidad y además responsable de este proyecto. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti.
mucho éxito en las siguientes etapas. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ustedes se han preguntado qué sucede cuando un artista convierte el dolor en belleza y el caos en creación. La exposición La naturaleza íntima de la vida Ernest Semisch nos lleva a descubrir el legado del artista alemán a través de 220 obras creadas entre 1920 y 1984 con tintas y pasteles sobre papel. Con la curaduría de Eugenio Caballero, diseñador de producción y ganador del Oscar, la muestra propone una mirada crítica a los cambios de su época y se presenta en el Colegio de San Ildefonso hasta el próximo 18 de mayo. Y bueno, como parte del programa público de actividades, presenta un ciclo de cine alemán expresionista que incluye la película La Muñeca. Esto sucederá en el Cine Goya el domingo 19 de enero a las 12 horas. Todos los detalles de estas y otras actividades del museo las pueden consultar en las redes sociales de San Ildefonso. Además de la calidad y la cantidad de los alimentos que consumimos, tener horarios regulares es una de las principales determinantes para lograr una armonía digestiva. Hoy la nutrióloga Gaby Morales nos comparte algunos consejos para lograrlo. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les voy a platicar un poco sobre la importancia de tener regularidad en los horarios de comida para una digestión óptima. Bueno, pues el cuerpo tiene un ritmo circadiano natural que regula muchas funciones, incluida la digestión. Comer en horarios regulares ayuda a sincronizar la producción de enzimas digestivas y hormonas, lo que facilita el proceso digestivo. También puede reducir la probabilidad de experimentar malestar digestivo como acidez o indigestión al evitar que el estómago permanezca vacío por periodos muy prolongados de tiempo. Algunos consejos para mantener la regularidad en los horarios de comida son: Número 1, establecer un horario e intentar comer a la misma hora todos los días para ayudar a regular a tu reloj biológico. Número 2, preparar comidas con anticipación. Planifica y prepara las comidas para asegurarte de tener opciones saludables disponibles. Número 3, escuchar al cuerpo. Aprende a reconocer las señales de hambre y saciedad y ajusta los horarios si es necesario, manteniendo una estructura. Fomentar una rutina constante de alimentación puede ayudar a prevenir problemas digestivos y a promover un estilo de vida saludable. Si quieres saber más de este tema, me puedes encontrar en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. Las palmeras forman parte del paisaje de la Ciudad de México y bueno, durante los últimos años están siendo afectadas por distintas razones como son los hongos o plagas que han ocasionado en distintos casos su muerte. UNAM Global TV nos cuenta hoy los detalles. La imagen de camellones, glorietas, avenidas y calles de la Ciudad de México se transforma y modifican el paisaje urbano. Las palmas canarias, introducidas en la década de los 40, están muriendo. Están teniendo un problema sobre todo por contaminación por hongos. Se ha encontrado en México un hongo que se llama Nalanthamala vermoeseni, que causa una enfermedad que se llama pudrición rosada, que ataca normalmente a estas palmas. Se han identificado a este y otros 11 hongos como los responsables de la muerte de las palmas originarias de las Islas Canarias en España. Cuando están estresadas fisiológicamente, ya sea porque la temperatura es muy alta y han perdido mucha agua, o porque los patrones de lluvia no están ocurriendo como normalmente ocurrirían y no pueden tener un flujo continuo de agua desde la raíz hasta el ápice, entonces entran en estrés y eso las hace más susceptibles a enfermar. En 2011 se detectó la primera muerte de una palma en México por este hongo. Sucede más o menos igual que con cualquier enfermedad. Llega el patógeno y a partir de la llegada es que puede ir infectando diferentes organismos, normalmente en este caso por las esporas, y entre más cercano sea, como se dispersan con el viento, entre más cercanos estén los individuos, pues más probable es que se puedan infectar.
no es un fenómeno aislado, pues la muerte de palmas también se ha presentado en Bélgica, Australia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Además de una permanente vigilancia fitosanitaria, la tala es la solución para acabar con la enfermedad y así evitar contaminar a individuos sanos. Para algunos especialistas, su muerte abre espacio para que repensemos la reforestación en la ciudad. ¿Y por qué no? Sembrar árboles que consuman menos agua y brinden distintos servicios ambientales. Por más bonitas que sean, como las palmas canarias, pues no necesariamente nos dan los servicios que podrían darnos otras plantas como los fresnos, los ahuehuetes, encinos y un montón de plantas nativas que son súper bonitas que podrían estar en la ciudad. Ahí el panorama de lo que sucede con Las Palmas y en esta, la Ciudad de México. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes los invitamos a que consulten y a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y además están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y recuerden que mañana tenemos una cita aquí en la pantalla de TV UNAM, 2:30 de la tarde, la UNAM Responde. Adiós.